acuerdo también al concepto que usted tenga acerca de Jesús. Y afecta también su forma de entender la palabra. Cuando usted lee la palabra entendiendo quién es Jesús, usted va a leer diferente la palabra, va a entender otras cosas de la palabra. Hace unos días hacíamos un ejercicio, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién es Jesús? ¿Quién se arriesga? Amén. Eso es también, sí. Varias definiciones, o sea, no le puedo decir, es que hay una respuesta correcta, no, porque la Biblia nos menciona varios títulos, ¿cierto? Él es todo, amén. Es el mediador del hombre y Dios, el sacerdote, ¿cierto? La Biblia lo presenta como el buen pastor, lo presenta como el rey. Tiene diferentes títulos en la Biblia cuando habla acerca del Señor Jesucristo. Hay uno muy importante, que es el Salvador. ¿Sí o no? Salvador es importante, claro que sí, por supuesto que desde luego que claro, es muy importante. ¿Sabe usted cuántas veces aparece la palabra Salvador refiriéndose a Jesús? No, tampoco, ¿cierto? Bueno, yo hice el estudio. 25 veces aparece hablando la palabra de Dios acerca de Jesús como Salvador. Quiere que tengamos en cuenta que Él es nuestro Salvador, amén. Pero hay otra palabra que también está allí en la Biblia, refiriéndose a Jesús, y es la palabra Señor. ¿Cuántas veces creen ustedes que está la palabra Señor refiriéndose a Jesús en la Biblia? Ya lo dijeron ahí. Gracias. ¿No? Usted ya lo tenía en el examen. Muy bien. Buen estudiante. Casi 700, perdón, más de 700 veces. Escuche, 700 veces la Biblia habla de Jesús como Señor. Entonces, una pregunta así muy sencilla. ¿Qué título el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta y recordemos cuando hablamos de Jesús? ¿Señor o Salvador? Si está 700 veces mencionando a Jesús como Señor, yo creo que Él quiere que tengamos en cuenta que Él es Señor. Amén. Ahora, esa palabra está muy devaluada en este tiempo, ¿no? Está bastante, Señor, ¿usted a quién le dice Señor? Al de la tienda. Vaya, le compra una cosa al señor de la tienda, al que vende por ahí las verduras. Vaya, cómprele al señor de las verduras que está comprando, ¿cierto? Entonces, pues, Señor no tiene mucha relevancia, diríamos nosotros. Pero la palabra Señor es un título. ¿Es un qué? Un título. Y cuando se utilizaba, cuando se colocaba antes de un nombre, daba una idea de grandeza, de importancia, inclusive de divinidad. De divinidad. O sea, un título divino, prácticamente el que le daba esta palabra a la persona. Ahora, la palabra en sí lo que significa es amo, ¿sí? Dueño. Eso significa la palabra Señor, el amo. Cuando el señor de la casa, el amo de la casa, o todavía las señoras les dicen amas de casa, ¿cierto? Pues ya también no tiene mucha trascendencia, ¿no? Decir la ama de casa, pero es la señora de la casa, la dueña de la casa, la que dirige allí las cosas de su hogar. Entonces, especialmente en la antigüedad tenía esta idea de deidad, de divinidad, tanto para los judíos como para los que no eran judíos. Un gran problema que tenían los judíos cuando se hablaba de Jesús como Señor es que ellos chocaban con esto. ¿Cómo así que, o sea, él está diciendo que Él es el Señor, que Él es el Señor?
Mire Juan capítulo 5, versículo 18, una reacción que tuvieron los judíos cuando Jesús les dijo que Él era Dios. Rechazaron inmediatamente ese título. 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Por allá en el capítulo 10 también tienen esta contienda por la divinidad de Jesús. Capítulo 10, versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Y dice el 33, respondiendo los judíos le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Eso chocaba con los judíos, que Él dijera que era Dios. ¿Cómo así? Tener ese título de divinidad. Ahora, un gran problema que tuvieron los cristianos en el tiempo posterior a Jesús, o sea, el tiempo de la iglesia primitiva, es que el César tenía un título. ¿Sabe cuál era el título? Señor César. César es Señor. El que estaba buscando adoración, que a él lo tuvieran como un Dios. En el tiempo de los imperios, eso era algo que ellos utilizaban, los emperadores, de tomarse esas atribuciones de Dios. Inclusive la adoración al César fue una religión del tiempo de la iglesia primitiva. Por ese tiempo esa era una religión. Se colocaba la estatua y la gente adoraba y le rendía homenajes y ofrendas a la estatua del César o a lo que representaba allí el César. Y entonces cuando ellos decían que Jesús era el Señor, eso no pasaba indiferente. ¿Cómo así? Acuerde que los judíos decían: nosotros no tenemos más Señor que al César. Nuestro rey es César, para rechazar a Jesucristo. Ese era un gran problema y por eso perseguían a los cristianos. Rechace que Jesús es el Señor, diga que el César es su Señor. Y ellos preferían morir antes de negar que Jesucristo era el Señor. Qué tremendo. Entendían de la importancia de esta palabra, de lo que significaba, y por eso esos cristianos de la iglesia primitiva escogieron sufrir la persecución que asignar a un hombre el título que pertenece solamente a uno, al que es verdaderamente divino, al Señor Jesucristo. Solo a Él le atribuían el señorío y solamente a Él adoraban al Señor Jesucristo. Ahora, una pregunta muy interesante. La pregunta interesante, ¿cuál es? Nos gusta el suspenso. Colóqueme música de suspenso. ¿Por qué Jesús es Señor? Porque todos afirmamos que Jesús es Señor, ¿sí o no? Pero ¿por qué Jesús es Señor? Bueno, hay varios motivos. Aquí tengo 4 motivos, pueden haber más, pero 4 motivos que me parecen muy importantes. El primer motivo de por qué Jesús es el Señor es porque Jesús es Dios. Dígale que está a su lado: Jesús es Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿A quién se refiere aquí cuando está hablando del Verbo? A Jesús, ¿cierto? A Jesús. En el principio era el Verbo, o sea, era Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está afirmando que Jesús es Dios. Y dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, no solamente está diciendo que es Dios,
sino que además está diciendo que Él es Dios eterno, ¿cierto? Porque dice que desde el principio ya estaba el Señor. Está diciendo que Él es omnipotente, porque dice que todo lo creado fue hecho por Él. Él tuvo la capacidad y el poder de hacerlo. Pero también está diciendo que Él es el creador de todas las cosas. Dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe fue creado por Jesús. Amén. Tremendo. Y si Jesús fue el creador de todas las cosas, pues eso nos lleva a una conclusión lógica muy sencilla. Es que si Jesús creó todas las cosas, pues también lo creó a usted y me creó a mí. Amén. Si Él es el creador de todas las cosas, dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Yo sé que esto usted se lo sabe y que no necesitamos buscarlo en la Biblia, pero miremos de todas maneras lo que nos dice la palabra. 8:6 dice, 1 Corintios, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, ¿un qué? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Dígale al que está a su lado, el Señor lo creó. Yo creo que si miráramos solamente ese punto, diríamos, ¿tiene motivo suficiente Jesús para ser nuestro Señor? Amén. Yo creo que ese es un motivo, pues me creó, ¿qué más? Existo gracias al Señor Jesucristo. Gracias al Señor es que existimos. Pero bueno, hay otro motivo también por el que Él es Señor. Él es Señor porque Él es el Rey prometido. Amén. Él es el Rey prometido, el Rey de toda la tierra, que ha dicho que vendría un Rey, un Mesías. Hay gente que lo está esperando. Antier hablábamos de eso, que apareció por allá un señor diciendo que era el Mesías. No, mentira, él no dijo eso. La gente interpretó, eso fue un chismerío, la cosa más impresionante. Él dijo otra cosa y por ahí unos le entendieron mal y ya andaban proclamando es que al Mesías. Y habían cristianos diciendo, ay, ¿será que ese es el Mesías? Padre. O sea, hay cosas que nosotros sabemos cuál es el Rey prometido, amén. Jesucristo es el Rey prometido. Ahora, el Rey prometido porque desde un principio se había dicho que Él iba a venir. Amén. En Daniel capítulo 7, versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno, que nunca será destruido. Él es nuestro Señor. Amén. Jesucristo es el Rey. ¿Cuántos lo creen? Él es el Rey prometido, el Mesías profetizado, el que tiene el dominio de todas las cosas. A Él le fue entregado ese dominio y ese poder. Padre celestial, me emociono. Y Mateo capítulo 1, versículo 1, uno dice, ¿qué tendrá que ver? Pero ya vamos a ver una cosa. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ojo, los reyes son diferentes a los emperadores, aunque a veces en algunos lugares esta regla no cobraba mucha importancia, pero un rey es una persona que viene de un linaje, ¿sí? Viene de una ascendencia más bien, es descendencia real, ¿sí? Entonces, para ser rey, tiene que venir del linaje real, el linaje de los reyes.
Por ejemplo, usted no puede aparecer por allá en Inglaterra y diciendo, no, es que yo quiero ser rey. No, es que tengo mucha plata. Puede tener el dinero, el poder, lo que quiera, pero no tiene la sangre real. Tiene que venir de una genealogía. Y allí Mateo 1:1 nos está diciendo de cuál era la genealogía de Jesucristo. Dice allí que es hijo de David. ¿Y quién era David? El rey de Israel. Pero eso no aparece aquí por accidente. Está diciéndole a los que están leyendo este libro, tengan en cuenta que Jesucristo es el rey que habían profetizado allá, que había profetizado Daniel hace muchos años. Él es el rey porque él viene de la descendencia real. Ahí mismo en Mateo, en el capítulo 2, versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está quién? El rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. El Cristo, él es el ungido, el Mesías prometido. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea, tenía que cumplir también con otra cosa. No solamente era descendiente de David, sino que tenía que nacer en Belén. ¿Sabe quién nació en Belén? Bueno, mucha gente. Pero en Belén nació no solamente Jesús, en Belén nació David. Él era de Belén. Y entonces estaba dando una señal del que venía a tomar el reino de David, el verdadero rey. Yo creo que eso también sería motivo suficiente para que Jesús, poderle decir a Jesús que Él es el Señor. Amén. Porque Él es el rey de todas las naciones, porque Él es el rey prometido, porque Él es el rey del universo, porque Él ha cumplido con todo lo que se exigía como rey. Pero hay otra razón además para que Jesús sea nuestro Señor. Esta quizá no se vea tan relevante. Sin embargo, usted recuerda cuando los profetas hablaban al pueblo. Ellos decían, porque así dice el Señor. ¿Sí o no? El Señor me dijo que les dijera esto. ¿Sí se acuerdan? Pero cuando hablaba Jesús, Jesús no hablaba así. Cuando Jesús hablaba, dice Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo. El Señor dice, no, yo les digo. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor. Yo soy el que les digo. Él es el Señor. Ahí vemos la autoridad con la que habló el Señor Jesús. Y ni qué hablar cuando le hablaba a los demonios. Salían corriendo. Ay, Señor, le decían los demonios. Ay, no nos mandes al abismo, no nos atormentes, Señor. Los demonios tiemblan ante el Señor Jesucristo por la autoridad que Él tiene. Pero hay otro motivo más. Hay otro motivo más. Bueno, aquí me faltó un versículo. Pero bueno, dejémoslo ahí, saltémoslo. Si lo quiere anotar, Hebreos 1:5, esa autoridad sobre los seres celestiales. Y es que Jesús es el Señor, no solamente por ser Dios, el creador, no solamente por ser el rey prometido, no solamente por tener la autoridad del Señor, sino que además Él se ganó el título. Se ganó el título de Señor. O sea, no necesitaba, pero Él lo hizo. Jesucristo es el Señor porque Él se ganó el título con su victoria en la cruz. Amén. Él se ganó el título con su victoria en la cruz. Y uno dice, pero ¿será que es que lo que Él hizo sí es suficiente para ganarse el título de Señor en la cruz? Recordemos un momento lo que pasó en la crucifixión. El
el gobernador, el que estaba dirigiendo Judea en ese momento, Poncio Pilato, queriendo liberarlo, lo manda a azotar. Él, por darle gusto a los judíos, dijo, bueno, vamos a azotarlo para que después de esto lo puedan liberar. Ya digan, bueno, ya lo azotamos. Entonces le dieron con esto se llama, a ver si recuerdo, eso se llama flagelación. Y un látigo, este látigo tenía seis bolitas. Y en cada punta, las bolitas eran de metal, ¿no? Y en cada bolita había pedacitos. A ver, veo aquí el estudio. Dice que consistía en maniatar a un reo a un poste de 60 centímetros. Un poste así, y allí se vieron la pasión de Cristo, ¿no? Y él quedaba allí arrodillado, pero quedaba en una posición donde su espalda quedaba completamente expuesta para que lo pudieran golpear. Y le daban latigazos con un flagrum, se llama esta pieza, una pieza de madera con 6 tiras de cuero de 1 metro de longitud, y cada punta tenía pedazos de hueso, de metal, clavos, bolitas de acero. O sea que cada vez que le daban un latigazo, le estaban dando 6 golpes en uno, porque recibía los 6 golpes de cada una de estas bolitas. Y muchas veces ocasionaban el desangramiento del reo. Y muchos inclusive gritaban hasta la locura, se mordían la lengua hasta partirla. O sea, era un dolor impresionante. Si usted se acuerda todavía cuando a uno le daban correa, eso pringaba, ¿cierto? Eso generaba su dolor. Pero imagínense, eso no es comparable con lo que sentía Jesús. La cantidad de latigazos que le dieron, si no estoy mal, creo que eran 39 latigazos que le daban. La persona quedaba en shock, quedaba, mejor dicho. Y cada parte pues iba desgarrando su piel. No solamente era el moretón, sino que desgarraba su piel y muchas veces quedaba expuesto parte de su, o sea, le quitaba la piel, entonces le quedaba ahí inclusive el hueso, la carne, ahí al descubierto. Se suponía que con esto ya los judíos iban a quedar satisfechos, pero no. Ellos querían que lo llevaran a la muerte, porque Jesús había dicho que Él era el Señor. Para demostrar que Él no era el Señor y que Él iba a morir. Por eso querían la condena de muerte. Y la condena de muerte para los judíos pues era a través de la cruz. Pero a Jesús se burlaron de Él precisamente por decir que Él era el rey, que Él era el Señor. Y entonces lo coronaron con una corona de espinas. Esta corona de espinas pues clavaba esas, ¿cómo se llaman? Esas púas, espinas, ¿cierto? Claro, pues espinas, pues le clavaba espinas. Oiga, tremendo. Que le rompían la piel. O sea, el dolor era insoportable. Algunos dicen que estudiando pues el idioma griego y todo esto, que habían 2 tipos de coronas. Esta era un tipo de corona, la que nosotros normalmente hemos visto, pero dicen que había una que cubría completamente la cabeza. Y dicen algunos estudiosos que esa fue la más posible que le colocaron al Señor Jesús. Bueno, no sabemos, pero sí sabemos que le pusieron una corona de espina para coronarlo como rey. Ahí lo estaban coronando al Señor Jesucristo como rey. Enseguida lo llevaron a que cargara su cruz, ¿cierto? Un madero que pesaba unos 57 kilos, dicen algunos más o menos que era el peso, y tenía que llevarlo hasta el lugar de ejecución, que era más o menos 1 kilómetro. Y después de esto, pues tenía que pasar literalmente a la cruz. Los
romanos eran expertos, como les decía en esto, y era una de las muertes más dolorosas. La intención era provocar una muerte lenta. Mire, muchos morían solamente con los latigazos, pero a Jesús no solamente sobrevivió a eso, sino que tuvo que llevar ese madero, ir hasta allá y recibir los clavos que para aferrarlo allí a esa cruz, unos clavos que tenían más o menos entre 13 y 18 centímetros. Dicen algunos que los de la mano eran de 13 centímetros, los de los pies de 18 centímetros. Pero su intención no era que a él le doliera esos clavos, o sea, ellos no les preocupaba eso, ese no era el castigo, eso solamente era para fijarlo en la cruz. El castigo realmente, o la dificultad, lo que buscaban con esto era que muriera asfixiado. ¿Por qué? Porque al tener los brazos extendidos no podía respirar, se comprimía. Entonces cada vez que iba a respirar tenía que levantarse un poco, poder aspirar aire, y nuevamente caía y se empezaba a comprimir otra vez, y entonces tenía que estar en ese sufrimiento para no morir de asfixia. Por eso era una de las muertes más dolorosas, causarle muerte lenta, porque es que por lo menos cuando una persona muere ahogada en el agua, pues es cuestión de minutos, pero horas ahogándose, sentirse que no puede, que se ahoga, hasta que por fin pudieran verlo sin vida. Y después de todo esto, dice la palabra, nos cuenta que a él le clavaron una lanza para probar si ya había muerto, o para matarlo definitivamente en caso de que estuviera vivo. Pero dice la historia que a él le salió agua y sangre, ¿no? Eso nos habla de una muerte por que se le explotó el corazón. A él le explotó el corazón y por eso empieza a producir esto. Él es Señor también por su humillación y exaltación. Amén. Él se ganó el título de Señor a precio de sangre. Dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de su divinidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dele ese aplauso. Él es el Señor. Se despojó de su gloria y de su grandeza y se hizo, dice que como siervo. Él pudo haber venido como un rey. Claro, pues se lo merecía. Pudo haber llegado a un palacio, pero no, nació por allá en un pesebre. Vivió toda la vida como una persona humilde, se despojó de toda su gloria, y finalmente su coronación no fue la coronación que cualquiera hubiera deseado. No, fue una coronación mostrando que su divinidad, su grandeza está por encima de cualquier otra cosa, que nada impedía que él fuera el rey. Él es el Señor. Amén. Jesús, teniendo control sobre todo, se desprendió de esa autoridad y se entregó
a todo lo que podían hacerle. Él pudo haber pedido que lo soltaran. Dice la palabra que él podía pedir al Padre 12 legiones de ángeles y lo hubieran defendido. No había ningún problema. Él fue porque él quiso. Sufrió lo que teníamos que sufrir nosotros, vergüenza. Porque una cosa que nos dijimos es que en esa crucifixión ellos morían desnudos. Allí le colocan ese pañalito, eso ahí como para que no se vea tan mal en las imágenes que usan. Pero el castigo era desnudo completamente. O sea, él sufría allí vergüenza, una humillación, ser ofendido, ser vencido supuestamente por sus enemigos, ser burlado, sufrir el dolor físico, aún por un momento el abandono del Padre, porque él cargó todo el pecado sobre sí mismo. Él sintió también eso, perder la presencia de Dios al cargar los pecados. Así que el Señor hizo algo muy importante, y es que Él fue allí para ser el Señor de nosotros. Amén. Él compró ese señorío a precio de sangre. Él compró nuestra vida. Él pagó por nosotros a precio de sangre. Amén. Él hizo todo para ser nuestro Señor. Por eso Él es nuestro Señor. Amén. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Amén. Al entregar su vida en rescate, al entregar su vida en la cruz por el rescate de nosotros, pagó por nosotros, nos redimió. Dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Que yo creo que este versículo a nosotros nunca se nos debería olvidar. 1 Corintios 6, 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Le pertenecemos a Él. Por eso ese es otro motivo por lo que Él es nuestro Señor. Porque Él pagó el rescate por nosotros. Aleluya. Entonces, miremos, ¿por qué Jesús es nuestro Señor? A ver, ¿qué hemos hablado hoy? Jesús es nuestro Señor porque Él nos creó, ¿cierto? Además, Él es el Rey. Él es el Rey prometido. Él es el Rey, el único y verdadero Rey. Él tiene toda autoridad y aparte de eso, nos compró. Yo creo que son motivos suficientes para que Él sea nuestro Señor. Amén. Por eso, mire, esto le da a uno muchas reflexiones. Porque Él prefirió ganarse el título con nosotros. O sea, Él nos pudo haber exigido, venga, es que yo soy su Señor, porque es que yo lo creé. Yo soy su Señor. Pero no, Él quiso ganarse el título también sobre nuestra vida por su amor, porque Él fue a esa cruz por amor. Amén. Él fue el único que estuvo dispuesto a dar la vida por nosotros allí en esa cruz. Él estuvo dispuesto a cargar con nuestro pecado para ganarse ese título en nuestra vida de Señor. Entonces ahí está el gran detalle. Mire, todos o muchas personas, ven a Jesús como su Salvador. Y eso está bonito, eso está bien. Pero si nosotros no entendemos que Jesús es el Señor, realmente esa salvación está ahí como en... Nosotros tenemos que entender que Jesucristo es el Señor. Amén. Él es el Señor. Una persona no puede ser salva sin el señorío de Cristo. Eso es vital para su salvación. Hay un versículo que nosotros recordamos y que a veces decimos, que están en Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor, dice.
No dice que el Salvador, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. O sea, Él es nuestro Salvador, pero porque es nuestro Señor. Si no es nuestro Señor, Padre Celestial, entonces no es nuestro Salvador. Tiene primero que ser nuestro Señor. Tenemos que tener nuestra vida rendida al Señor. Amén. Él es el dueño de todo. Él es el Señor de todo. Entonces nosotros tenemos que entender algo. O sea, si Él es el Señor de nuestras vidas, yo no sé, había una imagen ahí al principio, Samu, la primera imagen que aparecía allí. Este es un señor que es rey de un país asiático. Las personas reconocen la autoridad de este señor y se postran delante de él. Mire, ahí estos son personas que tienen un cargo dentro de su reino, y allí se rinden ante el rey. Él es el rey, es el dueño de todo, es el dueño del país, el dueño de las tierras, el que maneja todo en el país. Y ellos entienden lo que significa eso. Hay unos que se postran hasta el suelo acostados, hay otros que se arrodillan, otros que se inclinan, porque lo tienen a este señor como rey. Y bueno, y es el rey allí en su país, claro, merece ya las cosas que le hacen allí, sus honores. Pero nosotros entendemos que el dueño de nuestra vida es el Señor Jesucristo. El dueño de nuestro tiempo es el Señor Jesucristo. El dueño de nuestra familia es el Señor Jesucristo. O sea, mis relaciones con mi esposa, con mis hijos, o bueno, con su esposa, con sus hijos, con su familia, van de acuerdo a lo que dice el Señor. ¿Cómo debe ser esa relación? Mi tiempo yo lo acomodo de acuerdo al Señor. El Señor está en la prioridad. Él es lo primero en el tiempo. De ahí para allá, lo demás. Pero primero está el Señor. En los recursos, primero yo tengo en mis recursos al Señor. ¿Cómo quiere el Señor que yo utilice mis recursos? Y allí pongo lo primero, ¿cierto? Eso debe ser lo correcto. Amén. ¿Por qué? Porque es que Él es el dueño de todo. Él es el Señor de todo. La palabra dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor. Y si Él es el Señor, pues Él es el que decide todo. Amén. Debemos rendir nuestra vida ante Él como Señor. Y una cosa que estamos viendo en Apocalipsis es que Él es el Señor. Así la persona lo reconozca o no lo reconozca, ¿sí? Independiente, eso no tiene nada que ver. Él es el Señor. Él es el dueño de todo. Él es el Señor. Pero nosotros que hemos entendido, pues lo reconocemos a Él como Señor. Amén. Y vivimos para Él como nuestro Señor. Disponemos nuestras vidas para Él como nuestro Señor. Necesitamos tener el señorío de Cristo de primero en todo, en toda nuestra forma de vivir. Amén. Que Él sea lo primero siempre. Entonces, no sé, quizás usted piensa en este momento, bueno, hay cosas que yo no lo he puesto allí a Jesucristo como el Señor, y que debo empezarlo a poner como Señor. Amén. Quiero invitarlo para que esté de pie y vamos a orar. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a entender lo que significa que tú eres el Señor. Nos ayudes, Señor, a vivir de acuerdo a esta verdad, a esta revelación que tú eres el Señor. Muchos murieron, han muerto y hasta el día de hoy siguen muriendo porque no niegan
que tú eres su Señor. Y están dispuestos a todo antes que renunciar a que tú seas el Señor, a reconocerte como el Señor. Se han negado a tener otros señores. Nosotros somos tu iglesia, Señor. Somos tu iglesia, tus redimidos, tus escogidos, los que hemos entendido que tú eres el Señor sobre todas las cosas. Que nuestra vida te pertenece a ti, porque tú la creaste y por eso tú eres nuestro Señor. Que el Rey de toda la tierra, de todas las naciones, eres tú, Señor, eres tú. Eres tú el que tiene la autoridad, aún el mundo espiritual, Señor, los ángeles, aún los demonios te reconocen. Dice que los demonios creen y tiemblan, entendiendo que tú eres el Señor. Y además, tú diste tu vida en la cruz para comprarnos, para que entendiéramos por amor que tú eres nuestro Señor, que tú ganaste nuestro corazón con tu sacrificio. Tú lo pudiste haber hecho por obligación, pudiste haber exigido obediencia como nuestro creador, pero preferiste ganarte nuestro corazón con tu muestra de amor. Señor, tú eres el único y verdadero Señor de nuestra vida, Señor, pero muchas veces olvidamos, Señor. Muchos han olvidado realmente lo que significa que tú eres el Señor, el dueño, el amo de todo. El dueño de la vida, el dueño del tiempo, el dueño de los recursos, el dueño de la familia. Que lo que tenemos hoy no es nuestro, es tuyo, Señor, y solamente administramos lo que tú nos has dado. El tiempo que tenemos en esta tierra, tú nos lo has dado, nos lo has asignado, Señor, para que entendamos que tú eres el Señor. La familia que tenemos, tú nos la has dado para que la administremos bien, Señor, mostrándoles que tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Quizás muchos, Señor, en este tiempo viven para otros señores. Quizás algunos tienen otra persona como su Señor, inclusive puede ser la pareja, puede ser los hijos, puede ser el dinero, puede ser las posesiones. Otros tienen ídolos que los han hecho sus señores. Señor, pero nada puede robarse tu gloria. Tú eres el Señor, tú eres el primero. Señor, la salvación no depende si somos buenos o malos. La salvación depende si reconocemos y vivimos y aceptamos que tú eres el Señor. Muchos luchan en este tiempo, Señor, sin entender que lo que tú has venido a hacer es que te pongamos en el trono de nuestro corazón como lo primero, como lo más importante, Señor. No podemos ser una iglesia, no podemos ser cristianos, Señor, diciendo que tú eres el Señor si no te tenemos en el primer lugar de nuestro corazón. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos querido vivir nuestra vida de emociones, de sentimientos, de gustos. Y decimos, es que hoy no siento orar o no siento ir. Señor, eso es independiente de nuestros sentimientos. Tú eres el Señor y tú eres digno de ser llamado el Señor. Señor, solamente deberíamos entender esto, que debemos adorarte porque tú eres el Señor, porque tú eres digno y mereces ser reconocido. Tú eres digno y mereces ser reconocido, Señor. Hoy te reconocemos como nuestro Señor. Dígale, hoy te reconozco como mi Señor. Ayúdame cada día a rendir mi vida a ti. Yo quiero vivir para ti, Señor, que tú seas mi Señor en todo. Señor, perdóname por las cosas que he cambiado el lugar y le he dado lugar a otras cosas. Hoy quiero vivir para ti como mi Señor. Hoy te rindo mi corazón, te rindo mi vida, te rindo mi tiempo. Hoy declaro que Jesucristo es mi Señor. Declárelo, Jesucristo es mi Señor. Él es el Señor
que lo escuchen en el cielo, dígalo, Él es el Señor, Jesucristo es el Señor, aún que lo escuche el enemigo, que sepa que Jesucristo es nuestro Señor, que a Él rendimos nuestra vida, que entienda que nuestra vida no le pertenece a nadie más, que nuestra vida le pertenece a Jesucristo. Él es el Señor, Él es el Señor. Hoy, Señor, te hago, dígale, Señor, te hago el Señor de mi espíritu. Te hago, Señor, de mi mente, de mis pensamientos. Te hago, Señor, de mi corazón. Te hago, Señor, de mis emociones. Te hago el Señor de mi vida. Señor, que tome hoy decisiones firmes. Dígale, háblele, declárelo, Él es el Señor. Él es. Hable con Él y dígale. Él es el Señor. Que sea una oración suya. Que sea una oración suya. Levante su voz. Que sea una oración suya. Que salga de su corazón. Que dice la palabra de Dios que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Si confiesas, si haces esa alianza con Él, si declaras, Señor, tú eres Señor, tú eres Señor, tú eres Señor, tú eres el Señor de mi vida, tú eres el Señor de mi vida, Señor. Cuando decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, es porque estamos confesando que tú eres el Señor. Que no hay nadie como tú, que no hay nadie como tú, Señor. Tú te lo ganaste, tú te lo ganaste, Señor. Tú te lo ganaste con tu sacrificio, con tu obra. Entréguele todo al Señor, todo lo que usted le quiere entregar al Señor, entréguelo hoy al Señor. Sí, Señor. Algo está pasando, Señor, en esta mañana, donde tú eres puesto como Señor, donde tú eres reconocido como Señor. Está tu luz. No hay tinieblas, Señor, que puedan venir, porque está tu trono, Señor. Porque tú eres Señor. Tú estás siendo exaltado en este lugar, Señor. Tú estás siendo levantado en este lugar. Confesamos, Señor. Te confesamos, Señor. No tengo nada para ofrecer. Nada que te pueda sorprender. Solo corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Sí, Señor, me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Yo le invito para que usted
se incline delante del Señor. Si no puede inclinarse, se siente, incline su rostro a Él y le diga que Él es el Señor y que Él es digno. Otros se inclinan ante reyes humanos, ante autoridades humanas. Nosotros nos rendimos ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ante el único que es digno de recibir toda la gloria. Impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Con nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, nada que... Dígale, solo tu presencia, solo tú. Me hacen suspirar. Así es, Señor. Me inclino ante Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. No, no, impresionante, no, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Sí, sí. Tú eres el Rey, tú eres digno. Rendimos a ti, Señor, nuestra vida, nuestros corazones. Conocemos, Señor, que todo tú lo has hecho para ser nuestro Señor. Por eso te adoramos. Gracias. Hoy podemos confesar que Jesucristo es el Señor. Dígalo, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Den ese aplauso al único, al verdadero Señor. Él es el Señor. Amén y amén. Amén. Él es nuestro Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Que cada día recordemos esa verdad de nuestras vidas. Amén.